Cuando hablamos de los grandes artistas de la historia, siempre nos centramos en comentar sus obras más conocidas, ignorando en parte su aspecto más personal, su vida privada e íntima. Y por eso he querido inaugurar una especie de sección dedicada a la vida privada, la vida íntima de estos grandes artistas que nos dejaron obras totalmente imprescindibles de la historia del arte. Y para empezar, pues no podía abordar otra biografía que la de uno de los mayores artistas de todos los tiempos, Miguel Ángel o Michelangelo Buonarroti. Y para hablar de este personaje tan importante para la arquitectura, la escultura y la pintura, hoy he tenido el placer y el honor de contar en este podcast con un gran conocedor del tema para que nos hable sobre él. Él es Carlos González, doctor en Historia Contemporánea y divulgador histórico en su canal de YouTube Historia en Comentarios. ¿Qué tal estás, Carlos? Pues muy bien, Óscar, encantado de estar aquí otra vez en tu magnífico programa. Para mí es siempre un placer tenerte aquí en el podcast porque eres un referente en lo que se refiere a la divulgación histórica y sobre todo a la divulgación histórica multitarea. Sí, sí, porque estoy aquí hablando de temas como la transición, la guerra de Vietnam, ahora los Medici también, Miguel Ángel. Y bueno, es un placer además hablar de un personaje histórico, ya no artista, que por supuesto un personaje histórico de la talla de Miguel Ángel. Eso desde luego, es un Mm. placer. Dejaré algunos de tus programas aquí en las tarjetas de YouTube, porque tengo que decir que como podcast todos han triunfado bastante y están bastante escuchados. Hablamos de podcast con 5.000 escuchas o más, así que tu fama te precede. Fenomenal. Y yo creo que a la hora de abordar este personaje, pues como siempre, tenemos que regresar a la infancia antes de explicar, digamos, su vida adulta. Y por eso te pregunto, ¿cómo fueron los primeros años de Miguel Ángel en su familia, ¿no? Después de haber nacido el 6 de marzo de 1475? Pues la verdad es que la biografía de Miguel Ángel, por lo menos yo diría que toda su vida, pero estos primeros años sobre todo no se entiende sin entender las circunstancias de su familia. Los Buonarroti eran una familia florentina que había llegado a pertenecer a una baja media nobleza, o sea, eran gente que 50, 60 años antes, en concreto el que hunde la familia, para que nos entendamos, es el abuelo de Miguel Ángel. Es una familia que ya te digo, un siglo antes, 50, 60, 70 años antes, estaba a un nivel no muy distinto al de los Medici. Y cuando llega la generación de Miguel Ángel, lo que tenemos es una familia pues que está prácticamente mendigando cargos públicos para poder mantener un pequeño tren de vida. O sea, no eran pobres, pero habían bajado bastante en la escala social y económica de la ciudad. De hecho, cuando nace Miguel Ángel, que no nace en Florencia, nace en Caprese, es porque su padre está desempeñando ahí un cargo público de bajo nivel, pero que permite que la familia salga a flote. Entonces, esa especie de circunstancia de éramos una familia medianamente importante y estamos venidos a menos, por un lado, y luego la certeza por parte de Ludovico, del padre de Miguel Ángel, de que la manera de recobrar esa situación no es por medio del arte, sino que es por medio de la administración pública, los cargos de la República Florentina, hacerse ver en ese mundo de las cuentas económicas, el comercio, los gonfalonieri, o sea, todo el tema político también, pues es lo que marca la infancia de Miguel Ángel, porque antes de entrar en el taller de Domenico Ghirlandaio con 13 años, Miguel Ángel tiene que empeñarse en que quiere ser artista y su padre está empeñado en que no lo sea. Y hoy día está muy mal visto esto, pero Miguel Ángel recibió auténticas palizas por parte de Ludovico porque su padre estaba convencido de que su hijo tenía un problema y que tenía que sacarle de ese problema, que no podía ser artista, que tenía que dedicarse a algo similar a lo que se había dedicado él y sus antepasados. La realidad, y ya me estoy adelantando un poco en el tiempo, es que Miguel Ángel ganó más dinero en toda su vida que todos sus antepasados, por lo tanto, algo de razón tenía. Pero no se entiende la vida de Miguel Ángel sin su familia porque tanto por esos comienzos tan turbulentos como por cómo se va haciendo cargo posteriormente de todos y los disgustos que le dan en algún momento sus familiares,
pues explica bastante la biografía de Miguel Ángel, que por otro lado tampoco era una persona fácil de tratar. Yo, si tuviera un hermano como Miguel Ángel, seguramente me costaría mucho trabar cierta amistad o cierta relación amistosa con él, la verdad, porque era un personaje complicado. Yo creo que en, todos los genios siempre son complicados y siempre son excéntricos. O sea, todos cumplen el modelo Sheldon Cooper. Sí, sí, en este caso más si cabe, porque, eh, bueno, lo iremos viendo a lo largo del programa, pero Miguel Ángel es un personaje muy complejo, muy complicado. Mm. Has mencionado un personaje en tu intervención que va a ser fundamental en esa adolescencia, digamos, de Miguel Ángel, como es Domenico Ghirlandaio. Así que a lo mejor puedes introducirlo a la audiencia para comprender qué importancia tuvo que Miguel Ángel entrara en su taller de pintura. Pues voy a contar primero lo que diría Miguel Ángel y luego lo que los historiadores con el tiempo hemos ido sabiendo. Miguel Ángel, que se encargó de que su vida quedase más o menos reflejada en una obra de Condivi, eh, bueno, pues lo que venía a decir es que tampoco había sido tan decisivo, que él no había tenido como maestro allí Ghirlandaio, no lo consideraba su maestro, también porque Miguel Ángel se consideraba escultor y Ghirlandaio era un pintor. Hay una cosa que se repite mucho en la vida de Miguel Ángel, que es esto no es mi profesión. Cuando le encargan algo, por ejemplo, la Capilla Sistina, dice, bueno, lo voy a hacer, pero esto no es mi profesión es la escultura. Entonces, bueno, Ghirlandaio tiene más importancia de la que Miguel Ángel le quiere dar. Eso hay que tenerlo en cuenta. También Miguel Ángel es una persona que se preocupa mucho por cómo se vende su legado, cómo pasa la historia. Más tiene una historia muy larga porque vive muchísimos años. ¿Quién es Ghirlandaio? Para que nos situemos. Porque es una persona que queda un poco eclipsada por la generación siguiente, que está formada por personas como Leonardo, como Miguel Ángel, en cierto modo Rafael, aunque Rafael es más joven. Bueno, Leonardo también es un poco más mayor que Miguel Ángel. Incluso también Botticelli. Ghirlandaio es seguramente el pintor más importante de Florencia cuando Miguel Ángel entra a su bodega, a su taller de pintura. O sea, no, hoy día pues no es tan conocido, pero es un pintor muy importante. Es el pintor favorito de Lorenzo de Medici. O sea, no estamos hablando de un cualquiera. Es el pintor que pinta varios frescos en Santa María Novella, en Florencia. La Capilla Sistina tiene frescos de Ghirlandaio. Siempre nos fijamos en el juicio final de Miguel Ángel, el techo, pero los laterales de la Capilla Sistina están pintados en época de Sisto IV, de ahí su nombre, no en época de Julio II, que es donde está pintado el techo de Miguel Ángel, y ahí interviene Ghirlandaio, entre otros, también interviene Botticelli, por supuesto. Entonces es un pintor muy importante y que entre Miguel Ángel en la bodega, en el taller de Ghirlandaio, marca su inicio. Entra con 13 años y enseguida Ghirlandaio se da cuenta de que tiene una auténtica joya entre manos. Y entonces ya se encarga él de ir dirigiendo a Miguel Ángel hacia otras situaciones que le puedan favorecer más. Se da cuenta enseguida de que efectivamente Miguel Ángel tiene debilidad por la escultura y es en ese momento cuando le pone en contacto con Lorenzo de Medici, los jardines que tenía Lorenzo en San Marcos, jardines, no, San Marcos era un convento, y ahí había jardines donde había escultores, Bertolo entre otros, que es un discípulo de Donatello, pues esculpiendo todo tipo de obras y sobre todo con modelos de obras antiguas a la vista de ellos, porque también Lorenzo era un gran coleccionista de obras romanas y griegas y estaban a la vista de estos artistas. Por eso digo que Ghirlandaio, aunque Miguel Ángel no hace justicia con él, es importante tanto en su formación como en el contacto posterior que le tiene luego con Lorenzo y con todo el mundo de los jardines de la escultura de San Marcos. Ya sea en el siglo XXI o en el siglo XV, los contactos, el networking es lo más importante que hay. Fundamental, sí, 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 sí. No, y además Miguel Ángel, aunque es un personaje difícil de tratar, a veces un poco tosco, sí que es capaz de hacerse, bueno, de buscarse contactos que luego le van a dar posibilidad de trabajo y por supuesto de dinero, que aunque parezca una tontería, Miguel Ángel siempre lo vemos como un artista, quizá por la situación familiar, Miguel Ángel tiene cierta obsesión por el dinero a lo largo de su vida. Eso es algo que está bastante documentado, los historiadores de la economía y los historiadores del arte lo tienen bastante claro y tiene que ver con el origen familiar. Hmm. Has mencionado otro personaje clave de esta etapa inicial de Miguel Ángel, como es Bertoldo di Giovanni, alumno de Donatello. Entonces, a lo mejor puedes contarnos cómo fue su formación con este hombre durante su residencia en el Palacio de Lorenzo de Medici de los 15 a los 18 años.
Sí, en este caso hay una anécdota que cuenta Vasari, que es el gran biógrafo de los artistas. Vasari es una persona que, si no me equivoco, vive más o menos medio siglo, o sea, es medio siglo más joven que Miguel Ángel y se encarga de escribir la biografía de los principales artistas de su época y anteriores. Y hay una anécdota que cuenta, que no sé si es cierta, pero parece ser que sí, y es que él está esculpiendo bajo las órdenes de Bertoldo, de Giovanni Bertoldo, como has dicho, discípulo de Donatello, está esculpiendo un fauno y aparece por ahí Lorenzo de Medici y se queda sorprendido de que un chico tan joven sea capaz de esculpir también la cara de un fauno. Pero claro, es un fauno anciano y Lorenzo le dice que ese fauno, para la edad que tiene una dentadura demasiado perfecta. Y entonces lo que hace Miguel Ángel es coger el cincel, le da un poco en los dientes, los destroza un poco y se lo muestra a Lorenzo. Y Lorenzo queda alucinado por dos cuestiones. Primero porque es un gran escultor y segundo porque ha tenido la humildad, y fíjate que Miguel Ángel no es humilde a lo largo de su vida, pero bueno, suficiente para escuchar su sugerencia y ponerla en práctica. Y en ese momento, pues automáticamente ya dejamos de tener a Miguel Ángel en esos jardines. Bueno, sigue yendo a trabajar, pero ya reside en el Palacio Medici, que eso es muy importante, primero porque ahí hay una serie de intelectuales de la escuela neoplatónica florentina que van a marcar su manera de entender el arte y de entender la vida y de entender el amor. Ahí va a tener a su gran, de alguna manera, a su personaje más admirado, que yo creo sin duda es Lorenzo de Medici, de hecho será seguramente el único Medici al que admire y tendrá unos cuantos Medici a los que repudie, ya lo iremos viendo. Y luego, por supuesto, convive con Piero de Medici, que es el que sustituye, el que cuando muere Lorenzo se queda a cargo de la ciudad de Florencia, y con dos personas que van a ser papas. Hablamos de León X y de Clemente VII, utilizado el nombre de los papas, pero son de la familia Medici, son el hijo y el sobrino de Lorenzo. Entonces, vivir en esa casa, con ese ambiente cultural, con esas personas que luego van a llegar tan lejos y admirando a Lorenzo, creo que para Miguel Ángel es algo que le abre la mente para todo lo que va a venir después. Me parece trascendental esa llegada al Palazzo Medici de la Vía Larga, me parece clave. Hmm. Pero todo lo bueno se acaba terminando y concretamente en la vida de Miguel Ángel, 1492 es un año muy importante porque ahí huyó de Florencia tras la muerte de Lorenzo el Magnífico. Así que a lo mejor puedes contarnos cómo fue su vida a partir de ese momento, sobre todo entre 1492 y 1496, que él estuvo dando vueltas por ahí, entre Venecia y Bolonia. Sí, son momentos convulsos en Florencia, por eso Miguel Ángel se va. Miguel Ángel se va a ir de varios sitios a lo largo de la historia, se va a volver a ir de Florencia muchos años después, va a escapar de Roma también cuando lleguen las tropas del emperador Carlos V, es decir, Miguel Ángel sabe cuándo tiene que salir de los sitios, eso es una virtud. Y claro, en Florencia muere Lorenzo, le sucede su hijo Piero, pero bueno, Piero no es tan hábil como Lorenzo, no es tan inteligente tampoco, es un poco incluso más frívolo que Lorenzo y va a durar muy poco en el poder. También porque van a llegar las tropas francesas que reclaman el trono de Nápoles y van a pasar por Florencia y ante esa situación Piero no va a saber muy bien qué hacer y lo que va a hacer definitivamente es abrir las puertas de Florencia a los franceses. Eso ya va a ser el toque definitivo para que los florentinos decidan que se acabó el régimen de los Medici. Y por medio hay un personaje que es Gerolamo Savonarola, que es un fraile dominico, yo siempre digo que es un reformista anterior a Lutero, porque algo tiene de reformador, que ya tenía prédicas criticando mucho a los Medici ya en tiempos de Lorenzo, no es en tiempos de Piero, pero desde luego en tiempos de Piero esto se intensifica, tiene más seguidores, cada vez es más popular y cada vez Piero es más impopular. Entonces Florencia no va a ser el sitio ideal para quedarse y eso Miguel Ángel lo ve venir que Florencia va a ser un lugar inestable y que la teocracia que quiere establecer Savonarola, aunque religiosamente va a marcar a Miguel Ángel en algunos aspectos, pero que tampoco es el sitio para hacer el arte que él quiere hacer. Entonces se va a Venecia. Y en Venecia tiene una cortísima estancia porque algo que percibe Miguel Ángel es que tampoco ahí es su lugar. O sea, es decir, en ese sitio, Venecia es una ciudad muy centrada en una escuela de pintura muy concreta, la escultura no es tan importante, él siempre se consideró escultor, entonces tampoco es su lugar. Y termina en Bolonia.
Y en Bolonia hay una anécdota curiosa, y es que Miguel Ángel llega acompañado, si no me equivoco, de 3 amigos y no pagan el impuesto de entrada a Bolonia. Y entonces es arrestado. Y es en ese momento cuando Miguel Ángel, de alguna manera, se pone un poco soberbio y dice, bueno, pero ustedes no saben quién soy yo. Claro, Miguel Ángel ya es una persona conocida, es un artista, todavía no ha llegado a las cotas a las que llegará, pero tiene cierto nivel. Entonces, en ese momento hay un noble boloñés, que es Aldo Brandi, que le rescata de la situación, paga por él, no por sus amigos, a los que Miguel Ángel les dice, buscaros la vida, pero yo me quedo en Bolonia trabajando, a vosotros no os dejan, y no sé qué sería de estas personas, la verdad. Pero bueno, y ahí está trabajando en la Basílica de San Domenico, donde tiene 3 esculturas que, bueno, pues a veces la gente de Miguel Ángel conoce lo que conoce y a veces hay gente que pasa por ahí y no se da cuenta de que, bueno, pues en esa tumba de San Domenico, pues es que hay una escultura, hay un ángel en concreto, llevando un candelabro que es de Miguel Ángel, hay un San Petronio y hay un San Próculo de un jovencísimo Miguel Ángel. Y la verdad es que cuando los ves y los comparas con el resto del conjunto, dices, claro, es que esto tiene un toque un poco distinto. No porque sea un genio, que lo es, sino porque han pasado ya unas cuantas décadas de que se empezara a hacer la tumba y el estilo ha cambiado, los gustos han cambiado. Es como si ahora vemos vídeos de ropa de los años 90, pues nos llamaría la atención. Pues evidentemente aquí pasa algo parecido. Entonces, bueno, consigue llegar a Bolonia, como decía, trabaja ahí un tiempo. Es muy importante también que ve obras de Jacopo della Quercia, por lo tanto también ve algo fuera de lo que es Florencia, de un escultor pues de un nivel alto como es de la Quercia. Entonces, bueno, para Miguel Ángel este paso es fugaz también por Bolonia, menos que por Venecia, pero es importante en varios aspectos. Es la primera vez que Miguel Ángel triunfa fuera de su ciudad. Hmm. Otra etapa, digamos, importante dentro de la vida de Miguel Ángel es la que tiene lugar entre 1496 y 1505. Si aceptamos ese año, ¿no?, como importante, porque llega al poder en el Vaticano Julio II, que se convierte en papa. Entonces, a lo mejor podemos hacer un recorrido por esos 9 años para ver cómo fue la vida de Miguel Ángel antes de iniciar esa relación con Julio II, que le llevaría a, por ejemplo, a hacer esa famosa bóveda de la Capilla Sixtina. Sí, aquí hay una historia que es bastante peculiar y bastante interesante, que es la que explica, a mi juicio, yo creo que Miguel Ángel hubiera terminado triunfando, pero realmente lo que le lleva al triunfo artístico, es casi una anécdota, y es que él vuelve a Florencia después de su época boloñesa, bueno, empieza a trabajar otra vez para los Medici, pero en este caso para Lorenzo, claro, es que aquí los nombres, no es Lorenzo el Magnífico, es otro Lorenzo de Medici, es Lorenzo, si no me equivoco, Lorenzo de Giulio de Medici, pero bueno, de Giulio por el hijo, por el padre, perdón, pero bueno, que me puedo estar equivocando ahora mismo con el nombre, pero el caso es que se pone a trabajar para esta persona y le hace un encargo, que es un Cupido durmiente, un Cupido dormido. Una vez que está hecho, este Lorenzo de Medici lo que hacía era vender esculturas fuera de Florencia, y algo que hacía habitualmente era envejecerlas para que parecieran esculturas romanas, antiguas, y le propone a Miguel Ángel que haga lo mismo. No sabemos si Miguel Ángel tiene esta idea desde el principio o una vez que ha hecho el Cupido durmiente es Lorenzo el que le propone que lo envejezca. El caso es que ese Cupido durmiente va a llegar a Roma y lo va a comprar al principio, porque luego se va a dar cuenta del engaño, lo va a comprar por una buena suma de dinero un cardenal que es muy interesante, que es Raffaello Riario. Y aquí me voy a detener un minuto en el personaje porque Raffaello Riario es importante por varios motivos. Primero, porque, y aquí voy a hacer referencia a la otra vez que estuve, la última que estuve en tu programa, que fue para hablar de los Medici, Raffaello Riario es el cardenal, jovencísimo en aquel momento, que está celebrando la misa en 1478, cuando tiene lugar la conjura de los Pachi, que es cuando los Pachi, con el visto bueno seguramente el Papa Sisto IV, preparan una conspiración para matar a los 2 Medici que en ese momento gobiernan Florencia, que son Lorenzo el Magnífico y su hermano Giuliano. Pues el cura que está celebrando esa misa, donde sí que muere Giuliano, pero Lorenzo sale con vida, es Raffaello Riario, que es el mismo que recibe esta escultura, que es a su vez
primo de Julio II, el papa al que te referías hace un momento, y que además tiene una historia en adelante bastante rocambolesca, porque un papa Medici, que es León X, le va a tener preso en el Castel de Sant'Angelo acusándole de intentar matarle, es uno de los cardenales que firma la condena contra Lutero, es decir, estamos hablando de una persona que además de ser coleccionista de arte, es sobrino de un papa, primo de un papa y está metido en un montón de fregados. Y aquí me vas a permitir que cuente algo personal. Estaba yo en Roma en la pasada Semana Santa, estaba en la iglesia de Santos Apóstoles, donde supuestamente, porque esto nadie en la iglesia, así como te dicen que la cruz es la de Santa Elena, que se la trae de Jerusalén, etcétera, etcétera, nadie confirma en la iglesia que esos sean los cuerpos, pero bueno, supuestamente hay dos apóstoles enterrados, pues a la izquierda de esas dos tumbas está la tumba de Rafael Riario. Entonces yo voy por Roma, estoy de visita, entro en Santos Apóstoles para ver la iglesia, que no había entrado nunca, y me encuentro con la tumba de este señor ahí. Bueno, pues es un personaje a tener muy en cuenta, es un personaje de novela, vamos. Si se hiciera, funcionaría muy bien, la verdad. Ahí lo dejo por si alguien se anima. El caso es que esa escultura llega ahí, Rafael Riario, el cardenal, se enfada muchísimo, pero luego dice, bueno, esto está muy bien esculpido. Entonces pide que venga la persona que ha hecho esa escultura. Esa escultura luego, curiosamente, va a acabar, ya por terminar la anécdota, va a acabar en manos de César Borgia, que se la va a regalar a Isabela d'Este, que es la duquesa de Mantua, que es un personaje también del Renacimiento espectacular. Si no lo conocen los oyentes, merece la pena que echen un ojo a la biografía de Isabela d'Este, y de ahí va a llegar a Inglaterra, porque buena parte de la colección de los d'Este la acabó comprando, porque era también familiar lejano, el rey Carlos I de Inglaterra. Y es una escultura que perdimos en un incendio de la Whitehall a finales del siglo XVII, en concreto. Entonces, bueno, la historia de este Cupido durmiente, que es el que permite que Miguel Ángel llegue a Roma, pues es también bastante compleja y da para historia. Bueno, una vez empieza a trabajar para el cardenal Rafael Riario, porque este se encariña con el Cupido de Miguel Ángel, aunque se deshace de él, pero dice, este personaje me interesa, y empieza a esculpir y esculpe un Baco que no triunfa, que al cardenal no le gusta y que va a hacer que terminen mal el cardenal y Miguel Ángel. Ese Baco lo podéis visitar actualmente en el Museo del Bargello, en Florencia. Uno va ahí, al Bargello, en la planta baja, en la planta superior tienes el David de Donatello, pero en la planta baja tienes este Baco que no llama la atención porque efectivamente Miguel Ángel tampoco es que se esmerase mucho o no le salió bien la jugada, pero bueno, es lo que esculpe para Rafael Riario. Y se queda en Roma, empieza a ser conocido y en un momento determinado le encargan una piedad. Y es ahí cuando Miguel Ángel, que no tenemos claro si tenía 22, 23 o 24 años, porque los años florentinos en aquella época se contaban de manera distinta, que eso es otro de los problemas que tenemos con la datación de Miguel Ángel, pues esculpe la piedad. Un jovencísimo en Roma, entonces es un boom espectacular. Entonces ya Miguel Ángel es alguien en Roma. Es verdad que va a volver inmediatamente a Florencia a los pocos meses, pero ya tenemos un Miguel Ángel que gracias a la historia del Cupido durmiente, del cardenal Rafael Riario, es alguien en Roma. Y sobre todo va a volver a Florencia, y en Florencia dicen, cuidado, que aunque la ciudad artística importante no es Roma, todavía es Florencia, este señor, con solo 22, 23, 24 años, ha conseguido tener una escultura admirada por todos en la antigua Basílica de San Pedro del Vaticano, que luego se llevó la escultura a la nueva, pero en ese momento todavía estaba en pie la Basílica de Constantino. Y precisamente, gracias al primo de este cardenal, accedemos al Vaticano, ¿no? Accedemos a ese pontífice nuevo, que es Julio II, que es el que le va a permitir, pues, pintar esa bóveda de la Capilla Sixtina. Pero previamente a ese encargo, en 1505, hay un desencuentro entre ambos, ¿no? Bastante importante. Sí, bueno, por medio, que supongo que hablaremos luego, por medio vuelve a Florencia y hace el David, el famoso David, que es seguramente la escultura más impresionante que tiene, por lo menos desde mi punto de vista. Esto es opinable, pero a mí me parece impresionante. Y en ese concurso, por ver quién tomaba ese trozo de mármol para hacer una escultura, compite entre otros con Leonardo. Pero efectivamente, después de esculpir el David, va a Roma de vuelta porque el Papa le quiere encargar su tumba. Julio II tenía un plan. Julio II es un de la Rovere, igual que Sisto IV, igual que el cardenal Rafael Riario, es una familia
que en esos años tiene mucho poder en Roma. De hecho, hay 2 papas de la Rovere en muy poco tiempo. Tiene un plan para embellecer Roma, para ampliar Roma, también tiene un plan bélico porque quiere crear un estado papal fuerte en el centro de Italia. Es un papa guerrero, Julio II es un papa muy peculiar, la verdad, con un fuerte carácter, igual que Miguel Ángel, y quiere ya ir preparando su tumba en lo que va a ser la nueva Basílica de San Pedro, que él se va a encargar de encargársela a Bramante para que Bramante empiece las obras, los proyectos, etc. Y en esa basílica iba a estar su tumba, una tumba espectacular con 40 esculturas, esculpida por Miguel Ángel. Claro, para Miguel Ángel esto es una auténtica maravilla, es decir, que un papa me permita hacer 40 esculturas, que va a estar en el Vaticano, que va a ser la tumba del propio papa. Claro, Miguel Ángel lo que no sabe es que esto va a ser la cruz de su vida, o sea, porque esta tumba le va a traer por la calle de la amargura toda su vida, prácticamente 30 años de su vida va a estar con pleitos relacionados con esta tumba, pero en ese momento es una auténtica joya lo que él tiene en la cabeza. Va a Carrara, saca mármoles de Carrara, pero claro, Julio II se empieza a impacientar, porque este hombre lleva en Carrara sacando mármoles meses y meses y yo no veo nada de la tumba. Entonces se produce ya un primer desajuste entre 2 personas que tenían un carácter muy fuerte y hay discusiones, dentro de que hay una cierta amistad entre Julio II y Miguel Ángel, hay discusiones fuertes en ese momento. Y luego también hay otra cosa, y es que Bramante, que es el gran arquitecto de Julio II, no puede tragar a Miguel Ángel, y Miguel Ángel tampoco traga a Bramante. Entonces Bramante ya se encarga de ponerle zancadillas, de hablarle a Julio II de lo lento que trabaja este florentino escultor, que no trabajaba lento, pero es que el proceso era el que era. Y entonces Julio II se impacienta y sobre todo empieza a no tener fondos para pagar a Miguel Ángel lo que quiere hacer en la tumba. Y se empieza a replantear las cosas, ¿no? También se replantea la situación de la basílica, dónde va a estar la tumba, ya no va a estar donde iba a estar. Y le convence Bramante a Julio II de que quizá el techo de la Capilla Sixtina la había levantado su tío Sisto IV, el tío de Julio II, que el techo se está empezando a resquebrajar, necesita una solución a nivel arquitectónico, pero también pictórico, porque el cielo estrellado que habían pintado ahí en tiempos de Sisto IV ya no sirve, hay que reemplazarlo por algo. Y es entonces cuando a Miguel Ángel le encargan el techo, los frescos del techo de la Capilla Sixtina. Y Miguel Ángel lo que hace en ese momento es irse de Roma sin permiso del Papa. Está escapando de Julio II, que debe estar enfadadísimo con él, está escapando de una cosa que no considera su profesión, está escapando de la trampa que le ha tendido Bramante y sobre todo que él piensa que eso le va a empantanar un montón de años, va a estar ahí mucho tiempo trabajando, su salud puede... De hecho, hay escritos de Miguel Ángel a sus hermanos, en concreto a Bonarroto, que es su hermano favorito, en el que le dice: si empiezo a trabajar en esto probablemente muera, mi salud se verá dañada. Y de hecho algo de razón tenía, lo que pasa es que no murió, como bien sabemos. Entonces se produce una huida de Miguel Ángel a Florencia. Y entonces empieza Julio II a mandar emisarios a Florencia, a Piero Soderini, que era en ese momento el confalonier de Florencia, y le va diciendo que Miguel Ángel tiene que volver con un tono cada vez más fuerte. Bueno, hay una pequeña reconciliación, ¿vale?, entre los dos. Eso sí, Julio II, que el hombre de carácter, le va a cantar las 40 a Miguel Ángel, pero ahí ya sí que Miguel Ángel va a ceder y va a haber una primera recomposición, o sea, van a cambiar la tumba tal como estaba concebida. El proyecto de la tumba va a ir cambiando a lo largo de los años muchas veces, cada vez a una tumba más modesta, ¿ve? Pero bueno, ahí sí que Miguel Ángel se va a poner a hacer los techos de la Capilla Sixtina, que bueno, que cualquiera que haya estado, bueno, todo el mundo lo habrá visto, es una auténtica maravilla, y sobre todo lo que se ve, y aquí voy a ser muy rápido porque tampoco se trata de aquí describir enteros esos frescos, lo que se ve es la obsesión de Miguel Ángel por los cuerpos masculinos musculados. Eso es algo que es propio de Miguel Ángel, que luego va a tener mucha influencia en otros artistas, por supuesto, pero es muy llamativo. Y de hecho, incluso las sibilas, que son mujeres, tienen auténticos bíceps de culturista. O sea, Miguel Ángel tiene una obsesión y parecen incluso, a ver, son mujeres, evidentemente eso se ve que son mujeres, pero tienen un toque masculino. O sea, Miguel Ángel tiene una tendencia a hacer ese tipo de pintura que parecen esculturas y luego por otro lado que son cuerpos musculados. Por otro lado, también hay que decir lo que hace Miguel Ángel, con independencia de esta cosa que he dicho ahora, que no es una crítica ni mucho menos, es una auténtica maravilla. El repaso que hace del Antiguo Testamento. Bueno, lo que pasa es que aquí casi prefiero pararme poco
porque si no iríamos a un análisis artístico y de lo que hemos hablado tú y yo antes de empezar el podcast, que sea más biográfico. Pero bueno, sí que es bueno a lo mejor hacer referencia a ese tema de los cuerpos musculados que luego traerá cola en un futuro. Desde el punto de vista histórico, no artístico, sabemos que Miguel Ángel las pasó canutas, ¿no? Para crear esa bóveda de la Capilla Sistina. No sé si has visto, supongo que sí, la película El Orgullo y el Éxtasis, protagonizada por Charlton Heston y Rex Harrison, porque en esta película te cuentan, pues eso, ¿no? El proceso de creación de la Capilla Sistina. No sé si la has visto y qué opinión tienes de ella y si crees que se ajusta a la realidad histórica o se inventa muchas cosas. Es que la vi hace muchísimo tiempo, pero sí, sí, porque ya tiene años, claro, pero sí, o sea, yo cuando la vi no tuve una sensación, tampoco sabía tanto quizá de Miguel Ángel como ahora sé, que tampoco es que sea un experto, pero bueno, mis lecturas tengo, ¿no? Pero en ese momento no las tenía. Pero claro, toda la cuestión de los andamios, de cómo funcionaba, de la soledad de Miguel Ángel, del deterioro físico, de los cambios de humor del Papa, o sea, eso creo que son cosas que más o menos la película, de lo que yo recuerdo, creo que lo refleja bien, pero no ponga la mano en el fuego por esto, porque hace mucho, mucho que la vi. Cuando la vi, pues tenía los conocimientos que tenía. Sí, o sea, es lógico también que estuviera de mal humor o lo que sea, porque, oye, ¿a quién le gustaría pasar 4 años acostado en un andamio pintando en el techo? Y, ¿no? Incluso creo que se decía en la película que se quedó ciego temporalmente porque, claro, pintando boca abajo, ¿no? Pues le caía pintura en los ojos, ¿no? Y entonces, pues, acabó quedándose ciego. Sí, sobre todo yo, vamos, por lo que sé de Miguel Ángel, que evidentemente por la edad que tengo no le conocí en persona, pero bueno, he leído cosas, ¿no? Y he leído a gente que sabe mucho de Miguel Ángel y la frustración de que no estás con tu profesión, que tú eres un escultor. Entonces, eso es llamativo. Es verdad que luego hace una maravilla y que se sentirá orgulloso de eso seguramente toda su vida, pero no es su profesión. Entonces, yo creo que San Miguel Ángel por dentro le quemaba y por otro lado también, que habrá tiempo para hablar, supongo, de esto, la rivalidad con Bramante, que ahí ya está funcionando Rafael con sus estancias. Entonces, la situación de Miguel Ángel no es fácil. Y luego, por supuesto, bueno, hablaremos más adelante, pero claro, la valoración que se hace en Roma de Rafael no es la misma que la que se hace de Miguel Ángel en ese momento. Estoy adelantándome un poco quizá porque eso es el pontificado de León X, que es un Medici, curiosamente, pero bueno, pero es verdad que la manera de cómo se veía a Miguel Ángel y a Rafael también tenía mucho que ver con el carácter de cada uno, pero yo creo que a Miguel Ángel no le debió sentar nada, nada bien. Mm. Ese personaje, Rafael, pues también es uno de los grandes genios de la historia del arte y curiosamente está enterrado hoy en día en el Panteón de Agripa. Y Correcto. entonces a lo mejor pues, puedes contarnos cómo fue esa rivalidad entre genios en esa época del Renacimiento. Bueno, pues Rafael es de Urbino igual que Bramante. Eso hace mucho. Quiero decir, Bramante tiene en época de Julio II gran influencia artística en Roma sobre el Papa y la va a hacer valer tanto durante la vida de Julio II como posteriormente para favorecer a Rafael. Y también tiene una cierta animadversión contra Miguel Ángel. Tampoco le culpo porque tratar a Miguel Ángel debía ser muy complicado. Entonces, la rivalidad entre los dos es la rivalidad típica entre dos pintores, como pudo tener también en su momento Miguel Ángel con Leonardo en Florencia cuando les encargaron poco antes de que poco antes de que Miguel Ángel fuera a hacer la tumba de Julio II, estaba pintando en la sala, en el salón de los 500, que está en la Signoría de Florencia, la batalla de Cassina, y en el otro lado, justo enfrente, estaba Leonardo pintando la batalla de Anghiari, que ninguna de las dos se conserva hoy día, pero claro, esa disputa entre pintores que se da en Florencia se da también en Roma. Hay que tener en cuenta que Miguel Ángel está pintando la Sistina y unos metros más allá, unos pasillos más allá, está Rafael pintando sus estancias, esa escuela de Atenas, por ejemplo, que es quizá el fresco más conocido, pero bueno, también está ahí el Parnaso, el triunfo de la Eucaristía, es decir, tiene muchos, muchos frescos ahí de Rafael, ¿no? Y bueno, pues es la típica rivalidad entre dos pintores, pero con una serie de peculiaridades. La primera ya la he comentado, y es que Bramante
favorece claramente a Rafael y eso perjudica a Miguel Ángel, porque de cara a los papas, pues Rafael es el niño bonito y Miguel Ángel es pues un artista genial, pero que no es atractivo. Luego, por otro lado, Miguel Ángel dice una cosa que es cierta y es que Rafael le copia. Rafael era un artista muy capacitado para ver a otros artistas y copiar cosas de ellos. Rafael parece ser que ve la Gioconda de Leonardo, no terminada, porque Leonardo la está terminada hasta el final de su vida, pero bueno, la ve en Florencia más o menos en torno a 1505-1508, no tenemos claro, y la va copiando para retratos que hace. Es decir, lo que pasa es que es un genio Rafael, pero toma cosas de otros de manera muy llamativa. Entonces Miguel Ángel, una de las cosas que dice es que de sus frescos de la Capilla Sixtina, Rafael toma cosas para sus estancias. Y eso es lo que a Miguel Ángel pues le saca un poco de quicio, que le copien. Por otro lado, es verdad que Rafael tiene el detalle de poner a Miguel Ángel en la escuela de Atenas. Es decir, si no me equivoco, es una figura central justo debajo de Platón y Aristóteles, que Platón supuestamente es Leonardo da Vinci. El personaje que está justo debajo, que ahora mismo no recuerdo qué intelectual griego, qué científico griego es, no sé si es Demócrito, pero me puedo estar equivocando, ese es Miguel Ángel. O sea, Rafael valora a Miguel Ángel y Miguel Ángel valora a Rafael, pero no se relacionan, no se tragan. Y luego el carácter es muy distinto. Rafael es una persona abierta, que se relaciona muy bien, tiene modales de noble, de aristócrata. Miguel Ángel es un tipo muy, muy tosco. Entonces es fácil simpatizar con Rafael y es muy difícil simpatizar con Miguel Ángel en la Roma de la época. Y eso a Rafael le abre muchas puertas y a Miguel Ángel le cuesta que porque esta persona que tiene una calidad artística similar a la mía o inferior, se abren puertas que a mí no se me abren. ¿Porque soy menos simpático? Pues en gran medida algo de eso hay. Ujú. También porque Rafael tenía un taller y Miguel Ángel trabaja muy solo. Es verdad que en algunos momentos de su vida se rodea de gente, pero Rafael tiene mucha gente trabajando para él. Es capaz de sacar muchas cosas con tal de tener ahí un beneficio e ir muy rápido en el trabajo. Miguel Ángel es más lento. Pero hasta tal punto llega la rivalidad que hay un momento que Sebastiano del Piombo empieza a rivalizar, es otro pintor de la época, empieza a rivalizar con Rafael y las composiciones son dibujos de Miguel Ángel, que Miguel Ángel, que es amigo de Sebastiano del Piombo, le entrega para que éste pueda rivalizar con Rafael. O sea, Miguel Ángel trata a través de Sebastiano de rivalizar con Rafael. Se genera ahí una rivalidad que bueno, pues que Rafael muere con 37 años, que como bien has dicho está enterrado ahí en el Panteón de Agripa, y además con una frase que es algo así como pretendió, no es la frase exacta, pero algo así como pretendió imitar a la naturaleza y cuando murió, la naturaleza murió con él. O sea, muy humilde la frase propiamente, pero bueno. Ujú. Y ahí está, es una tumba que también merece la pena ir a ver, pues tanto por el Panteón como porque Rafael es uno de los grandes del mundo del arte, por supuesto. Hemos abordado un poco la relación de Miguel Ángel con su familia, por supuesto, la relación de Miguel Ángel con otros profesionales o con sus mecenas. Pero ahora quería que tocáramos el tema de la relación de Miguel Ángel con el amor, con los grandes amores de su vida. Entonces, ¿puedes hablarnos un poco acerca de estas relaciones sexuales y sentimentales de Miguel Ángel? Sí, además es un tema que es importante aclarar porque la gente que sabe, cuidado, gente que sabe, pero que sabe de pintura y sabe de incluso de arte, está un poco perdida quizá en toda la cuestión sentimental, amorosa de Miguel Ángel, porque a veces queremos etiquetar a la gente y etiquetar a Miguel Ángel es muy complicado. Entonces, vamos a ver tres cosas, yo creo, y luego hablamos de tipo de relaciones que tuvo, ¿no? La primera de todas, Miguel Ángel es homosexual. O sea, eso es un hecho que está demostrado. ¿eh? Ha habido épocas en las que se ha tratado de ocultar. Miguel Ángel era también poeta y durante un tiempo su poesía se trató de feminizar, porque está dedicada en algunos casos a hombres, es poesía amorosa, se trató de feminizar para que no pareciera a Miguel Ángel le gustaban los hombres y además eso tiene mucho que ver con lo que hemos hablado de los cuerpos masculinos, o sea, Capilla Sixtina, cuerpos musculados, o sea, tiene una atracción hacia eso y eso es evidente. Luego, por otro lado, Miguel Ángel es profundamente cristiano. Entonces, sobre todo en la sociedad de la época, pero bueno, también podemos ir ahora mismo al actual catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Pero Miguel Ángel entiende ese tipo de relaciones con hombres como pecaminosas. Por lo tanto, trata de evitarlas.
Y la religiosidad de Miguel Ángel es tremendamente profunda. Es decir, Miguel Ángel es una persona que, que seguramente, lo que voy a decir es un poco llamativo, pero seguramente tenía más piedad y era más religioso que muchos de los papas con los que se cruzó en su vida. Es decir, y tenía una relación tormentosa con Dios. En algún momento también de su vida, en su arte, se comprueba eso, ¿no? Entonces, tenemos esa cuestión que es la homosexualidad, que choca con toda la cuestión de su religiosidad profunda, y luego tenemos un Miguel Ángel que, con independencia de los amores que pudiera tener, vive para su trabajo. Y el gran amor de Miguel Ángel es, sobre todo, la escultura, luego será un poco la arquitectura también, pero es su trabajo. Entonces, con independencia de la religiosidad que pudiera tener o de las tendencias que pudiera tener, Miguel Ángel es una persona que siempre puso su trabajo por encima de incluso de su familia, iba a decir, ¿no? Pero bueno, en cierto modo sí. Entonces, con estos tres parámetros, trabajo, gusto por los hombres y religiosidad profunda, hay que situar a Miguel Ángel. A partir de ahí, relaciones carnales que pudiera tener, no lo sabemos. En principio, parece que pocas. Lo que hablan los expertos es que pudo tener algún escarceo, pero pocas precisamente por ese estar centrado en el trabajo y por esa religiosidad profunda. Amores platónicos tuvo unos cuantos, eso sí. Y ahí es donde engarzamos con la escuela neoplatónica que había vivido en la época de los Medici en el palacio. Él había, claro, él conocía muy bien a Platón y, por supuesto, a los autores posteriores de las escuelas, distintas épocas de la escuela neoplatónica. Entonces, amores platónicos tiene unos cuantos. Y los vive así, como platónicos. Él entiende que una persona, pues voy a decir, Tommaso de Cavalieri, que seguramente es uno de sus grandes amores. Claro, cuando conoce a Tommaso, que esa es otra, Tommaso tiene 20 años y Miguel Ángel tiene 60. O sea, estamos hablando de una diferencia de edad, o sea, estamos cerca de lo que llamamos un efebo, o sea, pero no hay una relación carnal con Tommaso, eso es sabido. Lo que hay es un Miguel Ángel que le hace dibujos, le hace poemas, se los manda, pues una relación, salvando las distancias, como la que podría tener pues un Dante con una Beatriz, que en principio pues parece que no hubo nada, pero Beatriz es la musa de Dante. Entonces sí que afecta al arte de Miguel Ángel, a la poesía sobre todo, pero también al dibujo y a la pintura y a la escultura, el tener un amor platónico. Pero hay muchos casos, y el de Tommaso Cavalieri es seguramente el más conocido, donde dices, bueno, aquí ha habido una relación mutua de aprecio, pero nunca ha habido, que sepamos, claro, porque esto es muy complicado, una relación carnal. ¿La pudo tener años antes con otros? Pues pudiera ser, pero ya parece que este Miguel Ángel de 50, 60, ya simplemente lo que hace es admirar la belleza de un hombre joven. Y luego, por otro lado, muy importante, no solo belleza exterior, es belleza intelectual. Lo que Miguel Ángel ve en una persona como Tomaso es que es sensible, que le gusta el arte, que es culto, que es educado. O sea, no solo es la belleza exterior, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, quizás el caso más conocido. Gerardo Perini es otro de los posibles amores platónicos, aunque en este caso, así como en Tomaso, parece bastante claro que no hay una relación carnal. Con este Perini puede haberla habido, pero bueno, es un Miguel Ángel que, por esa religiosidad que decía, que le atormenta bastante, en cuanto tiene una relación de este tipo, enseguida sale, se arrepiente, hace penitencia, bueno, lo que es una religiosidad pues profunda como la da esta persona. Sí que tiene una relación epistolar y de poemas con Vittoria Colonna en los últimos años. Los Colonna son una familia, bueno, muy conocida de Roma, de hecho hay varios papas Colonna también. Bueno, con Vittoria Colonna tiene una relación también platónica, pero claro, aquí a mí me chirría más, porque yo sí que estoy convencido, como la mayor parte de la gente que sabe del tema, que no es mi caso, pero los que he leído sí, que a Miguel Ángel le gustaban los hombres. Por lo tanto, a Vittoria la puede admirar desde el punto de vista intelectual, pero no sería lo mismo que Tommaso Cavalieri, por ejemplo, que es el que comentaba anteriormente. Es una situación, ya digo, que a veces es muy fácil poner la etiqueta a Miguel Ángel de no, Miguel Ángel era gay. Entonces, pum, le ponemos la etiqueta. Y es que si no tienes en cuenta su labor profesional, el platonismo, su religiosidad, o por otro lado, no, como era muy religioso no podía ser. Pues sí, lo era y vivía sus tendencias acorde pues a lo que marcaba en esa época el catecismo de la Iglesia, o trataba de hacerlo. Y cuando pecaba, pues se arrepentía y hacía penitencias bastante gordas, porque Miguel Ángel es verdad que era una persona muy de extremos también, ¿eh?
Ahí yo creo que caemos, como siempre, en el tema del presentismo, ¿no? En el tema de trasladar los valores de la actualidad al pasado. Y oye, que el tema de que tuviera relaciones con los hombres no significa que Miguel Ángel fuera un gay como los entendemos hoy en día o Claro. como se comportan. No creo que estuviera en una manifestación del orgullo No, LGTB, ¿no? En junio. no, todo lo contrario, pero por lo que decía antes de la religiosidad de Miguel Ángel. Sí que Mm. es verdad que hay otros artistas, otros políticos, llámalo como quieras, personas públicas de la antigüedad y de la Edad Media y la Edad Moderna, que le daban a todo, a los hombres y a las mujeres, ¿vale? En el caso de Miguel Ángel es un hecho que no hay atracción hacia las mujeres, es decir, es una atracción hacia los hombres. Pero seguramente yo así pienso también después, y lo piensan muchas otras personas, las relaciones carnales que pudo tener Miguel Ángel seguramente fueron muy poquitas, por la religiosidad, por el platonismo y por estar centrado en su trabajo. También por la época, ¿eh? O sea, aquí no hay, claro, no sé cómo sería Miguel Ángel en el siglo XXI, pero claro, también en esa época hay que tener mucho cuidado con lo que haces. Eso es verdad, y más en Florencia de la época, donde, entre otros, Leonardo estuvo preso por estas cuestiones, ¿no? O sea, que no es una cuestión fácil. Pero quiero pensar que es más la religiosidad que el miedo lo que lleva a Miguel Ángel a comportarse como se comporta con sus tendencias, ¿no? Antes, en un momento de la entrevista, dijiste que un momento vital en la biografía de Miguel Ángel fue 1527, porque ahí se produce el saqueo de Roma por las tropas imperiales de Carlos V. O sea, a lo mejor ha llegado el momento de que aclaremos por qué este año fue importante en su vida. Bueno, el año 1527, el saco de Roma, daría para explicar muchísimas cosas, entre otras el triunfo de Lutero, aunque Lutero es anterior, ya lo sé, pero o el cambio de caballo de Carlos V, que hasta ese momento tienen sus ejércitos protestantes y católicos sin ningún problema. De hecho, varios de los que entran en Roma son las jinetes alemanes, si no me equivoco son 7.000 y son 4.000 españoles, pero bueno, este dato me puedo estar equivocando, pero creo que era algo así. Es un año fundamental a nivel histórico. Otra cosa es a la vida de Miguel Ángel. Claro, Miguel Ángel sale de Roma porque ve la que se viene encima y vuelve a Florencia. Entonces, había pasado ya temporadas en Florencia, no es que se hubiera esculpido el David y se hubiera venido a Roma a trabajar en la tumba de Julio II y luego en la Capilla Sistina, no, no, no. Miguel Ángel había ido y había vuelto porque en ese momento el Papa es Clemente VII, que es Giulio de Medici, es un Medici, sobrino de Lorenzo el Magnífico, el gran Medici admirado por Miguel Ángel. Y Clemente VII, a diferencia de su primo, a diferencia del otro Papa Medici, León X, que es el Papa casi inmediatamente anterior, porque muere León X, Adriano de Utrecht, Adriano VI es Papa muy poquitos meses y enseguida viene Clemente VII. Clemente VII sí que confía en Miguel Ángel y admira a Miguel Ángel. León X había sido un gran admirador de Rafael, que comentábamos antes, ¿no? Entonces le encarga, entre otras cosas, la construcción de la fachada y de la sacristía de la iglesia de San Lorenzo de Florencia, que es donde están las tumbas de los Medici. Entonces Miguel Ángel está yendo y viniendo a Florencia y en una de estas aprovecha para no volver, porque las tropas de Carlos V vienen hacia Roma y él lo que hace es refugiarse en Florencia. Pero claro, es una Florencia gobernada por los Medici y el Papa Medici ahora mismo está preso en Sant'Angelo, no puede salir de ahí. En Florencia se produce una revolución contra los Medici, otra más, porque llevan unas cuantas, y lo que hacen es formar una nueva república. Y Miguel Ángel se muestra entusiasta de esa república. Entonces, a nivel político, Miguel Ángel se puede decir que cambia de caballo. Él siempre ha sido, o en cierto modo, un defensor de los Medici, un protegido de los Medici, y de repente se encuentra en una Florencia republicana donde él combate la posibilidad del retorno de los Medici. Es verdad que Miguel Ángel políticamente parece ser que era más republicano que defensor de los Medici, pero bueno, sí que es verdad que no tuvo oportunidad hasta ahí. Le encarga incluso las defensas de Florencia contra el posterior ataque de los Medici, porque claro, una vez que Clemente VII consigue salir de Sant'Angelo, llega a un acuerdo con Carlos V, corona a Carlos V emperador, porque había sido coronado por la dieta, pero no había sido coronado por el Papa, que eso es lo que faltaba. Una vez que el Papa y el emperador están unidos y reorganizan Italia y reorganizan Europa,
La cuestión es por qué Florencia sigue sin ser de los Medici. Y ya se va a encargar Carlos V de favorecer a que Clemente VII, el Papa, pueda recuperar Florencia. Pues el que está encargado de las defensas de Florencia es el mismo Miguel Ángel. Es decir, aquí hay una situación muy peculiar. Ahora estás defendiendo a la ciudad, las fortificaciones, las máquinas, contra aquel que supuestamente está encargado que hagas San Lorenzo, que hagas la capilla, que hagas todo, que era tu gran mecenas. Bueno, pues antes de que las tropas papales tomen de nuevo Florencia, las tropas de los Medici, lo que hace Miguel Ángel es salir nuevamente de Florencia. Es decir, otra vez la capacidad de Miguel Ángel para escapar en el último momento cuando la situación se vuelve complicada. Algunos dirían que es un oportunista, otros dirían que es una persona que sabe lo que va a pasar, sabe que es un artista y que el espectáculo debe continuar y que no puede morir en Florencia en mitad de un saqueo. Entonces vuelve a escapar y consigue que Clemente VII le perdone. Entonces tenemos otra vez a Miguel Ángel en Roma y otra vez a Miguel Ángel encargado de esa capilla, esa sacristía de San Lorenzo donde van a estar las tumbas de los Medici, que en parte están terminadas, pero faltan algunas esculturas que nunca se pusieron. Están 2 de ellas, pero faltan otras 2. Por lo tanto, es otra obra inacabada de Miguel Ángel, igual que la tumba de Julio II, que por ahí seguía todavía el pleito con los familiares de Julio II, porque esa tumba, a estas alturas, 1527, todavía no se había terminado. Cualquiera que haya visitado la Capilla Sistina sabe que no solo está la bóveda, sino que al fondo está el juicio final, también pintado por Miguel Ángel. Entonces, háblanos acerca de la relación que permitió la creación de esta obra, como fue, ¿no? La relación entre Miguel Ángel y el Papa Paulo III. Sí, Pablo III, desde mi punto de vista, es un papa ya de la Contrarreforma, para que nos hagamos una idea, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que es un papa de la Contrarreforma directamente, desde la Reforma Católica total. Los papas anteriores eran papas, pues, muy de qué dominio tenemos sobre Italia, un estado pontificio fuerte. Julio II conquistaba, los Medici trataban de tener Florencia agarrada, aparte de tener la propia Roma. Eh, Pablo III ya es otra historia. Es un papa que es consciente de que lo de Lutero ha cambiado el panorama, lo de Calvino ha cambiado otra vez el panorama, Enrique VIII, por supuesto, y ya es un papa plenamente reformista católico o contrarreformista. Y en ese punto es donde tenemos que entender ese fresco del juicio final que tenemos en la Capilla Sistina, porque es un fresco totalmente contrarreformista, totalmente católico, para que nos entendamos, ¿no? Y se lo va a encargar a Miguel Ángel. ¿Por qué? Pues porque es el artista más importante de la época, por supuesto. Han ido muriendo todos los que le podían hacer sombra, si es que alguno podía. Rafael ha muerto unos años antes, por ejemplo. Y luego también porque va a ser este papa el que consiga poner fin al pleito de la tumba de Julio II. Sabiendo que había un problema, el Papa media en el asunto y llega a un acuerdo definitivo con la familia de la Rovere y Miguel Ángel. De que, bueno, pues al final va a estar en San Pietro in Vincoli, la tumba de Julio II, que luego no va a estar enterrado ahí, está enterrado en el Vaticano, pero bueno, pero el monumento funerario está ahí, va a estar el Moisés, los esclavos, que luego tampoco llegaron a estar nunca ahí, y luego hay una serie de esculturas que harán otras personas. Y con eso cierra lo que había sido un auténtico, bueno, va a durar porque Miguel Ángel va a tardar en terminar todavía un poco la tumba, pero un auténtico drama para Miguel Ángel. Drama que por otro lado le dio muchos beneficios económicos. De hecho, los historiadores han echado cuentas y parece ser que Miguel Ángel en esa tumba ganó mucho más dinero de lo que en principio iba a ganar. O sea, que no le fue mal la cosa del todo. Pero estuvo constante, es como una mosca ahí detrás de la oreja de tienes que hacer, y Miguel Ángel ya quería hacer otras cosas. Y esa situación que el Papa quiere un retablo pintado del espíritu de la Contrarreforma, que además es el Papa que ha solucionado el problema de la tumba de Julio II, bueno, pues eso hace que Miguel Ángel termine siendo el encargado de pintar pues esta maravilla que son 300 esculturas, bueno, esculturas digo, son pinturas, pero son cuerpos escultóricos, desnudos. Luego vendrá el famoso Braguetone, el Daniele de Volterra, que luego fue conocido, era amigo de Miguel Ángel, o sea que tampoco a veces la gente piensa, no, vino un pintor que no valoraba, no, simplemente le encargaron y ya está. Y aquí sí que se ve un poco la situación de Miguel Ángel a nivel de, que está por dentro, está pasando una etapa terrible, porque el Jesucristo del juicio final es un Jesucristo terrible, es un Jesucristo sin piedad, o parece que no tiene piedad. Entonces, en ese sentido, se ve un poco que Miguel Ángel está pasando por una situación complicada, ya tiene unos años, ha visto de todo,
no termina de ver claro su propia salvación, es un hombre muy religioso, hemos dicho. Entonces, bueno, pues eso queda un poco reflejado en ese magnífico fresco del que no voy a decir nada más porque hemos quedado que es una biografía, lo que estamos contando, y también porque yo lo que animo es a que la gente saque una imagen y lo vea, o si puede, que vaya a verlo a Roma, que es una maravilla. Hacia el final de su vida, cuando Miguel Ángel ya es casi un anciano, prácticamente un anciano, ¿no? Pues recibe su gran proyecto final, que no es otro que ser el encargado, el arquitecto de la Basílica de San Pedro del Vaticano, concretamente desde 1546. Háblanos acerca de este gran proyecto final que hoy en día pues todo el mundo puede admirar si va al Vaticano. Pues mira, eso que dices de admirar, un inciso, si se quiere ver la cúpula bien, hay que verla desde la Vía de la Conciliazione, más atrás, no desde la Plaza de San Pedro, porque la fachada que luego construyó Maderno tapó buena parte de la visión de la cúpula. De hecho, tú cuando te plantas en la Plaza de San Pedro y ves la cúpula del Vaticano, la ves muy atrás y la ves muy Mm. tapada. No es como cuando llegas a Florencia y ves la cúpula de Brunelleschi, que te quedas ensimismado. Para ver la cúpula del Vaticano bien, yo recomiendo salirse de la plaza, irse a lo mejor 300 metros o 400 metros atrás, en ese espacio que hay entre Sant'Angelo y la plaza, pues ahí, en medio, y se ve la cúpula perfectamente. Bueno, pues la cúpula le llega muy mayor a Miguel Ángel, la verdad es que es sorprendente. Miguel Ángel siempre había cambiado un poco, siempre dijo que mi profesión es la escultura, esto no es pero se había empezado a encariñar con la arquitectura, ya cuando empezó con San Lorenzo, ahí en Florencia. Entonces, él está esperando que le llamen para hacer algo arquitectónico en San Pedro. Y van pasando los años y no le llaman. Y por ahí pasa Bramante, pasa San Galo, pasa Rafael, y a él no le llama nadie. Entonces, llega un momento en el que casi de rebote, cuando tiene una edad muy avanzada, se le llama para que se haga cargo de las obras de San Pedro, y en ese momento se haga cargo sobre todo de la cúpula, que es lo que en ese momento se está construyendo. Él había sido muy crítico con Bramante, decía que la cúpula de Bramante no iba a funcionar, que no servía, que se iba a caer. Bueno, no sabemos si esa cúpula de Bramante se iba a caer o no, pero desde luego la de Miguel Ángel lleva en torno a 500 años funcionando y ahí está. Es una cúpula, por supuesto, impresionante. El modelo, lógicamente, viene de la cúpula florentina, pero no es exactamente igual, como es lógico. Y luego, fundamentalmente, lo que no la termina, perdonad, no la ve terminada Miguel Ángel, aunque deja todo preparado. Es una época en la que es sorprendente, con la edad que tiene, el esfuerzo físico que hace de ir, venir, programar, proyectar, es espectacular. Y luego ya hay una cuestión ahí que daría para otro programa tuyo, conmigo, con otra persona, que es sobre la construcción de la Basílica de San Pedro, que sabemos que pasa de cruz latina, cruz griega, de cruz latina, cruz griega, hay varios proyectos, y bueno, pues efectivamente Miguel Ángel tenía el suyo, que luego no es el que se va a llevar a cabo, y por eso la cúpula, lo que decía al principio, no queda tan eh, espectacular como podría haber quedado desde el que lo ve desde la plaza, ¿no? Sí, de hecho, bueno, es una de las mayores cúpulas del mundo. Está esa, ¿no? La cúpula de San Pedro del Vaticano. También está la cúpula de la Catedral de San Pablo en Londres, ¿no? Mm. Y la del Capitolio de Washington y la del Panteón de Agripa, pero no muchas más, ¿no? Sí, pero yo creo que en anchura, en diámetro, creo que la del Panteón de Agripa es más grande, si no me Mm. equivoco. Aquí voy a hablar un poco de memoria, pero creo que son 43 metros y el Florencia es 41. Creo que el Vaticano tiene un pelín menos de diámetro, pero creo que la más alta de las tres, no entro en San Pablo y el Capitolio porque no conozco datos, ¿eh? La que está más alta de las tres, si no me equivoco, es la del Vaticano. Es más Mm. altura y menos diámetro. Como ya decíamos, pues estos trabajos los cogió cuando ya era un anciano. Y va a vivir bastante, la verdad, sobre todo, ¿no? Para la época, pues sorprende un poco. Y concretamente, Miguel Ángel va a morir el 18 de febrero de 1564, cuando tenía casi 90 años de edad. Así que cuéntanos un poco cómo fue la muerte de Miguel Ángel. Me refiero, cómo fueron sus últimos momentos o qué fue la causa de la muerte. Bueno, aquí hay un tema que es lo que he comentado antes del año florentino, y es que depende a quién preguntes, Miguel Ángel murió con 88, con 89 años. Es decir, es como cuando esculpió la Piedad, pues con 23, 24, pero
como el año florentino va por otro lado, pues no es fácil. Es verdad que, a ver, Miguel Ángel, para que nos entendamos, muere de viejo, quiero decir, tiene una vida muy complicada en la época de llegar a los 88-89 años, entonces en concreto la causa concreta de la muerte sería cuestión de buscarla, yo la causa concreta de la muerte no la sé, pero quiero decir, le debía fallar todo en ese momento, por la época en la que estamos y por la edad que tenía, pues le debió fallar absolutamente todo. Él estaba en Roma en ese momento, él murió en una casita que ya no está, porque luego vino Mussolini a reformar toda la zona de la Piazza de Venecia, pero bueno, estaba en el entorno de la Plaza de Venecia, en Roma, en una calle, en una callecita, tenía ahí también un huerto con gallinas, o sea, Miguel Ángel también tenía sus gustos, vamos a decirlo así, agropecuarios o ganaderos, y, y bueno, rodeado de contables, también de discípulos, de amigos, pues fallece Miguel Ángel Buonarroti, que a partir de ahí lo que se da es un fenómeno muy curioso, y es que Miguel Ángel muere, es enterrado en Roma, si no me equivoco, aunque aquí también me puedo estar equivocando porque no tengo el dato concreto, es enterrado en Santos Apóstoles, y ese cadáver es robado y es llevado a Florencia, donde es enterrado por segunda vez con todos los honores, y actualmente sigue ahí en Santa Croce, en Florencia, ¿no? Entonces, y uno va a ir a la iglesia de Santa Croce, y que era su barrio en Florencia, porque él tuvo varias casas por ahí, en Via Gibellina y tal, y bueno, está enterrado ahí porque mangaron el cuerpo de Miguel Ángel. Pero es claro, es que estamos hablando de un símbolo. El Miguel Ángel que se enfrenta a Rafael es un artista de gran nivel, por supuesto, pero el artista que muere con 88-89 años, que es el autor del David, de la cúpula, de los frescos de la Capilla Sistina, es que es una leyenda viva. Y ya no solo por lo que hace él, sino por la escuela que crea. No porque tenga discípulos, que los tiene, sino sobre todo porque todo artista que viene después de Miguel Ángel tiene que tener en cuenta a Miguel Ángel, cosa que no tienen que tener en cuenta, por ejemplo, a Rafael. Eso es lo que al final te marca la diferencia entre uno y otro. Y yo me encantan los dos artistas, pero creo que ahí hay un punto que dices, cuidado porque este ha marcado la historia del arte y el otro era un gran artista que no ha llegado a ese nivel. Bueno, es verdad que luego están los pre-rafaelitas y tal, pero bueno, es otra historia, ¿no? Entonces el caso es que hay que entender ese doble funeral, ese robo del cuerpo, entendiendo quién es Miguel Ángel en ese momento. Y por supuesto, y aquí vuelvo al tema del dinero, la fortuna económica que tiene, que se va a la tumba con mucho dinero. Por casualidad sabemos qué fue de su fortuna, o sea, a quién se la dejó. Él tenía sobrinos, hay uno en concreto que, si no me equivoco, es Leonardo, que, bueno, su hermano fallece y queda a su cuidado, si no me equivoco, son dos sobrinos. Uno es su sobrino favorito, que es Leonardo, y yo no sé cómo se gestionaría luego ese dinero, ¿no? Pero bueno, evidentemente iría para la familia. Miguel Ángel tuvo una relación tormentosa con su familia, como con todo el mundo, básicamente, o casi todo el mundo, pero es verdad que siempre se preocupó por ellos y es verdad que siempre envió dinero y es fácil pensar que el dinero lógicamente acabó repercutiendo en la propia familia, como es lógico. Pues desgraciadamente hemos llegado al final de este podcast y yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Carlos, por haber venido aquí nuevamente al podcast de historia para traernos un episodio muy especial y muy interesante para conocer a ese artista detrás de la Piedad, del Miguel Ángel, de la Cúpula, del Baldoquino, de tantas obras imperecederas de la historia del arte.